Entonces, vamos a platicar sobre la gastronomía. Vamos a platicar a la clase y luego les voy a poner, les voy a explicar cuál va a ser el trabajo en clase, la clase de... Entonces, pues la gastronomía, para los fines que nosotros la necesitamos y de lo que vamos a hablar, pues va a ser también llamada comida tradicional o comida típica, ¿sí? Porque se va a centrar en las comidas em, representativas de algún lugar, de alguna región. Entonces, representan comunidades, representan lugares a través de colores, sabores, formas, ¿sí? Y al mismo tiempo contribuyen a la economía, a la cohesión social, a las tradiciones culturales. Hay comidas que son recurrentes y repetitivas, por ejemplo, el tamal que se come los días sábados, el pache que se come jueves, el, ¿cómo se llama? El fiambre que se come en noviembre, ¿sí? Algunas son incluso en nombre de un santo patrón. Pero todo esto tiene su origen y tiene una historia que nos antecede. Vamos a ver un poquito de la historia de la gastronomía, así como que a nivel general, y luego ya en la actividad de clase la vamos a ver un poco más a nuestro contexto, ¿sí? Entonces, pues la comida va a estar presente desde la existencia del hombre mismo, pues es un medio de subsistencia, ¿sí? Y pues esta revela la evolución del hombre tanto a nivel físico como social y parte de su desarrollo. Para entender la aparición del hombre y sus formas básicas de alimentación, vamos a ver ciertos acontecimientos que son característicos de las etapas de desarrollo del ser humano y cómo la comida ha sido un factor determinante en su desarrollo y en, en su vida social, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en relación a la vida social, tienen un novio o una novia, lo que hacen es ponerse de acuerdo para ir a comer casi siempre, ¿sí? En las reuniones sociales casi siempre hay comida de por medio, ¿ya? Eh, Desde la aparición de la escritura pues, a un factor determinante fue el fuego, ¿sí? Antes del fuego, los primeros alimentos del ser humano fueron frutos, raíces, hojas y tallos. Después inició la caza de grandes animales como renos, bisontes, caballos y también de animales pequeños como lagartijas, erizos, roedores, ¿sí? Luego se pescó, se construyó el arco y la flecha y ya se fueron fabricando armas que servían para conseguir comida y pues un elemento importante a tener en cuenta es de que la comida pues se comía cruda, ¿sí? O se, o se secaba al sol para poder comerse, tanto la carne como algunos frutos. En la prehistoria, desde la aparición del hombre hasta la escritura, después del fuego, al existir el fuego, luego pues ya se empiezan a comer los primeros alimentos de forma no cocida, sino que sobre todo
de asada, ¿sí? Aparece la ganadería, principal en Oriente aparece la ganadería de cerdos, ovejas y asnos. Y aquí entre la caza y la agricultura existe la división social del trabajo, donde las mujeres se quedan en casa y ya los hombres se van de casa a cazar sobre todo, ¿sí? Eh, y también luego se organizan los hombres, hablando entre hombres y mujeres, para los primeros cultivos como trigo, cebada, avenas, coles, higos, habas, lentejas, uvas, ¿sí? Y empieza a crecer una zona de herbácea de semillas grandes que por lo general se pueden considerar como los antecesores de de los cereales. Desde la aparición del hombre, pues aparecen también los primeros recipientes de barro para cocinar los alimentos. Los huesos de los animales eran utilizados para hacer herramientas, se aprovechaban al máximo, ¿sí? Se inventa el arado y en el siglo XV en México se inventa el molino. Con el descubrimiento del fuego los alimentos empezaron a cocerse y de ahí inicia cierta sociabilización un poco más compleja, pues para la casa también se necesitaba eh, cierta organización para poder realizar cazas de mejores o de animales más grandes. A partir del 3500 a.C., pues los animales se aprovechaban no solo de la carne piel, sino que se empezaron a obtener productos secundarios como la leche, eh, lana, queso, ¿sí? Y se utilizaba el frío como método de conservación de las carnes. En la Edad Antigua van a aparecer en Egipto y se alimentaban de lentejas, hortalizas y frutas, producciones agrícolas y también habían frutos como higos, dátiles, uvas, sandías, pepinos y melones. No fueron productores de lácteos, pero sí de cerveza porque era la bebida nacional. Aquí se descubre el pan. Estos solían comer sentados, separados hombres de mujeres y utilizaban instrumentos similares a cucharas o tenedores que podían ser de madera o de metal. Eh, También hacían culto a la comida. Cuando moría un faraón, lo momificaban y lo adornaban con alimentos. Fueron los primeros comedores de pan. La repostería fue muy importante, ¿sí? Y el egipcio medio vivía con escasa comida, sobre todo, y solo las clases privilegiadas podían comer terneras, cabras, ovejas y aves la carne estaba restringida para cierta clase social. Yo creo que eso sigue siendo algo muy parecido. En el caso del pueblo hebreo, que era el pueblo esclavo de los egipcios, pues utilizaban el pan como algo simbólico, ¿sí? Para religiosamente hablando. Cultivaban el olivo, la vid y los cereales. El agua no era potable, por lo que la leche cuajada agria ocupaba un papel importante. Las hortalizas eran fundamentales, las uvas se comían frescas o secas y los dátiles eran el principal alimento de los soldados. Aparecen especies como el comino negro y el cilantro y la carne que se consumía era de cordero o de cabra, aunque de forma escasa. Y el vino era accesible a todos. Para el pueblo hebreo, pues parte de su alimentación está documentada en algunos pasajes de la Biblia. La leche se mantenía en un saco que era el estómago de la cabra.
Y la religión era muy estricta con respecto a los alimentos que se podían consumir o no. Y había también como fechas específicas para determinados alimentos. Por su parte, el pueblo griego, ¿sí? Eh, llevó la cocina aristocrática a la cocción del pescado, ¿sí? Utilizaron especies como orégano, hinojo y comino, eh, realizaban conservas en aceite de oliva y comían muchas de las carnes que actualmente conocemos. Utilizaban especies también como el laurel, tomillo, orégano, salvia, cilantro, malva. Tomaban o usaban la leche de oveja o de cabra. El pan era cocinado en planchas de hierro y con leña y utilizaban el arco y la flecha para cazar a sus animales cuando lo necesitaban. Los griegos, pues, ellos sí hacían ya banquetes, ¿sí? Pero comían recostados, ¿sí? Sobre su brazo izquierdo para poder utilizar los dedos de la mano derecha para poder agarrar la comida en las bandejas. En los grandes banquetes las mujeres quedaban en segundo plano, cocinaban, pero no participaban de ellos, ¿sí? Los primeros cocineros griegos fueron panaderos, tenían dioses a los que le ofrendaban pan horneado, frutos, miel, lana. El aceite de oliva era del primer prensado, se utilizaba para comer, y el segundo para el cuerpo y el tercero para alumbrar. Era todo un proceso, ¿verdad? La cocina también aportaba al mundo la entrada a la carne de cerdo, el asado y los guisos en base a hierbas aromáticas. Luego ya tenemos a los romanos, pues que ven que los griegos y los romanos pues se medio fusionan en el transcurso de la historia. Dice que los griegos comían 3 veces al día. La primera comida era una en la mañana y consistía en un austero desayuno basado en pan mojado en vino. La segunda era una merienda que se consumía poco antes de las audiencias del tribunal, y la cena era una comida abundante. En Grecia habían 7 cocineros importantes o 7 cocineros históricos que son importantes por lo que hacían, ¿sí? Egis de Rodas, él cocinaba el pescado perfectamente. Nereo de Quíos, él inventó el caldo. Chariadis de Atenas, a quien nadie dudó de su ciencia culinaria. Lanibrias inventó las salsas negras de sangre, fue como que el que inventó la morcilla. Apet Apetonete inventó los embutidos. Latimos, el gran cocinero de las lentejas y las legumbres. Aristión, el gran maestro inventor de la infinidad de platos, entre ellos la cocina de vaporización, a lo que hoy llamaríamos cocina de autor. Era un chef gourmet en este tiempo. Ya en el transcurso del pueblo romano, pues la revolución culinaria romana se basó en la incorporación de muchos vegetales como la col, los nabos y los rábanos. La gallina fue la de las primeras aves que se comieron aquí para los romanos. Ellos tenían vid, olivos, ciruelas, granadas, membrillos, cerezos e higos como principales frutos. Eh, También usaban jamones, aceites y cereales, y también asaban carnes. En la época de Constantino el emperador y sus invitados comenzaron a comer sentados y tendidos como en la época romana. Eran amantes del placer de la comida, ¿sí? Tanto que decidían llenarse, 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 llenarse hasta reventar y luego ir a vomitar. Ay, perdón. Ir a vomitar. Entonces tenían un lugar específico que se llamaba
vomitoriums, fueron como los bulímicos históricos, ¿sí? Entonces comían, comían, comían y luego iban a vomitar y regresaban y seguían comiendo, comiendo, comiendo y otra vez la misma historia. Tanto desagradable, ¿no? Eh, Ellos utilizaron el método de cocción, que era el asado, y tenían dos grandes cocineros, que son estos, Lúpulo y Apis. Y este último era el recetario de cocina más antiguo que se conserva todavía. Existe ese recetario. En la caída del Imperio Romano hacia la caída de Constantinopla, pues vamos a tener algunos elementos destacados. El pavo real, por ejemplo, era el plato preferido del emperador y ojo, debía ser servido por una dama. Se comía asno joven, relleno de aceitunas verdes, pajaritos y trufas enteras asadas. La cocina de cerdo fue popular, en los maestros salchicheros gozaban de un gran rango y en Europa el siglo XVIII fue llamado como Europa de los carnívoros. Habían comida para todos y los ricos comían cerdos, gallinas, ocas, grullas, ciervos, jabalíes y corzos, o sea, aves y mamíferos. Se consumían muchos frutos secos como nueces, avellanas e higos. Utilizaban diferentes especies como pimienta, jengibre, clavo, nuez, canela, azafrán. Carlomagno fue el primer rey cristiano que sentó a las mujeres en la mesa. Ya se utilizaban platos esmaltados toscamente. Los invitados llevaban servilletas personales para proteger su ropa. Aquí empieza a surgir el papel del mantel, que ya fue importante, y no como servilleta, ¿verdad? El tenedor fue un aporte de Venecia. Se inventó el tamiz, los ganchos, ralladores y parrillas. Tamiz entendiéndolo como una especie de colador. Después de la caída del Imperio Romano, pues se empobrece ya la cocina europea. Los cocineros empleaban ya lo que tenían a mano, pues ya se conoce y se utiliza la cebolla, el ajo, el chalote. Y Marco Polo en el siglo XVIII trae la pasta de China, de las usadas de Asia, Persia e India, de las especies más caras y métodos diferentes de guisado. Se bebía vino y cerveza y se servían aves vestidas como que estuviesen vivas. O sea, les ponían las plumas ahí para comérselas. Ya en el Renacimiento, dentro del siglo XV y XVI, está Catalina de Medici, que introduce en Francia algunos rasgos gastronómicos. Tierra se hacen grandes pastelones de carne como el Yorkshire o el apple pie, alimentos comunes que siguen en este momento: aceites, vinos, alubias, carne de pato, de pollo, jabalí, terneras, frutos como el melón, la ciruela, la cereza, manzanas y peras. Se preparan dulces, también ya empieza a existir el helado. En Italia se introduce el tenedor ya del de que venía de Venecia. Ya el vidrio o el cristal de Murano se utiliza para copas de cristal. Ya los cubiertos evolucionan, ya hay cubiertos de oro, servilletas especiales, por así decirlo, bandejas, mesas de ruedas, candelabros, platos y vajillas mucho más grandes y amplias, propias de ese periodo. Aquí ya las carnes se preparan con especies. Las aves siguen estando vestidas con sus plumas. Se preparan sopas, cremas, platos donde ya se mezclan con frutos o con cereales, ¿sí? Y la cocina renacentista se caracteriza por el uso exagerado de lácteos, cremas, mantequillas, natas y quesos. ¿Alguna duda hasta dónde vamos?
No, Lick. Si no han desayunado, ya les dio hambre. O ya les dio cosa, una de dos. Bueno, en la Edad No, Moderna, Lick. tras la caída en... Gracias. Y en la Revolución Francesa entre el siglo XVII y XVIII, ¿sí? Eh, pues el mundo no está en la mejor de sus etapas tampoco, pero en esta época se descubre y se empieza a fabricar el champán, pues y ya se usaba para el desayuno, ¿qué tal? También se empiezan a comer trozos de pan acompañados de cebolla o de queso. En las noches hay cenas de ollas con nabos o coles y en los pueblos se comían las bellotas. En Oriente, pues la cocina, principalmente para nosotros en América, la cocina de Oriente es un poco desconocida. Sin embargo, pues ahora es como un poco más conocida bueno, todo esto empieza con la famosa búsqueda de las especies y en la que se les atraviesa América en lugar de Oriente, ¿verdad? Entonces, esta cocina tiene técnicas de cocción distintas que pues podemos considerar más, bueno, más que originales propias del lugar. Sus tiempos son diferentes. Se maneja el pescado crudo o forma distinta de comerlo, al vapor, medio cocido. Se utilizan algunas otras especies que nosotros no utilizamos mucho. Y bueno, de ahí las tierras o el descubrimiento de América como tal, ¿sí? Lleva una diversidad de alimentos a Europa e igual el intercambio cultural para nosotros, ¿verdad? Entonces en Europa se conoce el cacao, el maíz, el maní, girasol, judías, pimientos, pimentón, piña, papa, tomate, etcétera, etcétera. De hecho, hay una anécdota, si no me recuerdo mal, está en la Recordación Florida, que habla un poco de precisamente de esta parte eh, de las verduras y frutos de América. En estas nuevas tierras de Asia llega el arroz, en la semilla de cacao que en América era utilizada como moneda, pues se descubre parte del chocolate. Sí, la papa recuperó del hambre a las sociedades europeas. En Alemania los campesinos eran casi que obligados a cultivarlo y prepararlo con salchicha. En Inglaterra triunfan las papas al vapor y las papas fritas y de ahí se origina el fish, fish and chips. Y pues tanto el descubrimiento de América como en los intercambios en la actual, con Oriente, pues ha enriquecido la cocina no solo europea, sino de todo el mundo. Y en la actualidad, con los procesos de globalización, pues tenemos todo un complejo y toda una diversidad de comidas, algunas que se han ido evolucionando y mezclando entre sí, tomando en cuenta algunos procesos interesantes como la expansión y el uso de la papa, ¿sí? El cacao y las hierbas aromáticas y el uso que tienen para la cocina en la actualidad. ¿Alguna duda hasta ahí? No, maestra. No, va, perfecto. No, Entonces, doctora. ustedes en la RAD, gracias, tienen una lectura. Voy a dejar aquí la RAD, aunque no estoy adentro, pero aquí logran ver donde dice lectura para cuadro cronológico, gastronomía. Está acá, mire. Sí. Gracias. Entonces van a descargar ese documento y van a trabajar una línea de tiempo.
en grupo, así con los grupos que están trabajando. Esta línea de tiempo ya va enfocada al desarrollo de la comida guatemalteca. Y pues ahí se van a leer un poco del origen o cómo surgen los chucos del liceo, pollo campero, ya un poquito, no solo más actualizado, digamos siglo XIX, siglo XX, XXI, sino que ya un poco más en el contexto del país. Entonces, esa es la actividad del día de hoy. Necesito que se junten en sus grupos y trabajen esa línea de tiempo. Entonces, yo me quedo aquí pendiente de ustedes y si tienen dudas, pues me cuentan y yo con mucho gusto les resuelvo. Estamos. Sí, Lick.